Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola amigos, bienvenidos al podcast Crecer a Fondo de la Iglesia Graceway en la ciudad de Kansas, Estados Unidos. Gracias por acompañarme el día de hoy. Nuestra meta en este podcast es crecer a fondo. No simplemente crecer, no simplemente aprender alguna información de esto, del otro, sino crecer a fondo. Y si esto es tu meta también, bienvenido. Y también vale decir que tú puedes suscribirte a este podcast en el lugar en donde recibas o buscas tus podcasts, sea Spotify, sea Apple, sea Google. Ahí estamos y esto sí es una ventaja porque te vamos a avisar cada vez que salga un nuevo episodio, que es cada 8 días. Y además, le pido darnos un like ahí en este lugar también. Esto nos ayuda a compartir, expandir lo que estamos haciendo para ayudar a otras personas más. Así que bienvenido. Seguimos estudiando el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento. Específicamente vamos a terminar este capítulo el día de hoy. La primera parte de Nehemías tenía que ver con la muralla de Jerusalén. Y Nehemías, un oficial del rey de Persia, regresó siendo hebreo, pero la primera vez que visita la ciudad de sus antepasados, la ciudad de Jerusalén, y tiene la misión de reconstruir la muralla de la ciudad y poner en orden también sus puertas, porque en la antigüedad una ciudad sin puertas, sin muralla, era una ciudad sin defensas. Decían que no era una ciudad verdadera. Y por eso vino Nehemías, pero ahora en 52 días lograron terminar esta reparación de la muralla. Y la última parte del libro se dedica a restablecer los fundamentos de la sociedad hebrea entre estos judíos que habían regresado de la cautividad. Ahora, en el podcast anterior, en la primera parte de Nehemías capítulo 2, vimos 3 elementos de la vida que no puedes hacer o experimentar por ti mismo. El poder de un pasado, un legado que tenemos en común. En segundo lugar, el poder de la alabanza congregacional. No es simplemente poner música de alabanza en tu casa o en tu coche, sino el poder de la alabanza en comunidad. Y en tercer lugar, el poder purificador de un grupo, una comunidad, en donde hay una transparencia, un entorno totalmente abierto. Es algo que no existe cuando estás a sola. Ahora, 3 cosas más que no puedes hacer solo. Primero, no puedes participar en el poder de la ceremonia estando a solas. ¿Y sabes qué? Aunque a ti no te guste la ceremonia, a Dios le encanta la ceremonia. Escúchame, conozco el problema de la ceremonia religiosa vacía, dado, totalmente entiendo. Hay, sin embargo, un lugar en la vida, hay un lugar en la Biblia para la ceremonia significativa. Mira lo que está sucediendo en nuestro texto. Aquí en el texto, el día de hoy, vamos a ver que Nehemías divide a la gente en 2 grupos. Esdras toma un grupo, Nehemías toma otro, y se dirigen en la dirección opuesta, cada grupo. Ambos grupos caminan ceremoniosamente a lo largo de la parte superior de la muralla hasta que se encuentren. Impresionante. Yo hubiera gustado participado en esta ceremonia. Vamos a ver aquí Nehemías capítulo 12, versículo 31. Después hice subir a los principales de Judá sobre la muralla y puse 2 grandes coros de acción de gracias. El primero iba sobre la muralla hacia el sur, hacia la puerta del muladar.
Tras ellos iban Osaías y la mitad de los principales de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías, de los hijos de los sacerdotes, llevaban las trompetas. Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos Semaías, Azaril, Milali, Galalai, Mai, Natanael, Judá y Anani. Iban con los instrumentos musicales de David, hombre de Dios. Y el escriba Esdras iba delante de ellos. A la puerta de la fuente subieron directamente por las escalinatas de la ciudad de David, por la cuesta de la muralla, pasando la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro de acción de gracias iba hacia el norte. Tras él iba yo, con la mitad del pueblo, dice Nehemías, sobre la muralla, pasando por la torre de los hornos hasta el muro ancho, y pasando por la puerta de Efraín hasta la puerta antigua, la puerta del pescado, la torre de Ananel, la torre de Amat, y la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la guardia. Después los dos coros se detuvieron en la casa de Dios, y yo y la mitad de los dirigentes conmigo, y los sacerdotes Eliakim, Maaseías, Minaamín, Micaías, Elibaní, Zacarías y Ananías con trompetas, lo mismo Maaseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Jonán, Malquías, Elem, Ilamdigo y Eser. Los cantores entonaban su canto bajo la dirección de Israjías. Ahora, si uno de esos nombres sea tuyo y lo he pronunciado mal, por favor, te pido disculpas. Y gracias al Señor que ya terminamos con esta lista de nombres que son problemas para muchos de nosotros en la Biblia. Ahora, el punto es, lo que tenemos acá es una ceremonia impresionante, bella, maravillosa. En Deuteronomio capítulo 20, versículo 5, la ley habla de la importancia de dedicar una casa. Así que, ¿por qué no los muros y puertas de la ciudad de Dios? En Levítico tenemos la centralidad del sistema de ofrendas y la unción de los sacerdotes y todas las demás ceremonias en el tabernáculo. A Dios le encanta la ceremonia. Tiene un lugar de mucha importancia. Algunos de nosotros, yo también, nos criamos en iglesias con mucha ceremonia y a veces en esas iglesias hay personas que están confiando en las ceremonias para acercarse a Dios, que no es el punto. Entonces, nuestra tendencia es ir al otro extremo. No quiero nada que ver con la ceremonia. Momentito. ¿Qué vamos a decir en cuanto a nuestro Dios, a quien le encanta la ceremonia? Entonces hay un equilibrio aquí que estamos buscando. Además, hay en el cielo escenas de adoración y de parte del oeste celestial en todo esplendor celestial. Ezequiel, Apocalipsis apuntan al futuro de la ceremonia en la eternidad. Así que a ti no te gusta la ceremonia, lo siento mucho, pero vas a sufrir mucho en la eternidad si vas al cielo, porque habrá ahí también mucha ceremonia. Y por eso digo que la ceremonia debe tener un lugar en nuestras vidas como iglesia. Muchas veces, como la música, como hablamos la vez pasada, hay diferentes estilos y cada cultura, cada iglesia, cada grupo de gente tiene sus gustos y su forma de expresarse. Y no hay una forma que sea mejor que la otra, son muchas formas para expresar nuestra gratitud, nuestro gozo, darle gloria al Señor. Y la ceremonia es igual.
un ejemplo, la mesa del Señor. ¡Qué barbaridad! Pasamos la historia con divisiones, argumentos, discusiones sobre, bueno, que es correcto que alguien sirva a la cena del Señor si no es diácono, y si los diáconos tienen que ser diáconos ordenados, y esto qué quiere decir, y esto, que cosas que 5 minutos después de llegar a la eternidad no tienen nada que ver con nada. Y enfocamos los detalles más menores y dejamos por un lado lo que es la importancia y lo que significa, lo que representa lo que estamos haciendo. Y honestamente, tomando el contexto de la Biblia y toda la historia, lo que Dios busca es recibir gloria, es recibir nuestra atención, nuestra alabanza, acciones de gracias, no calificándonos de acuerdo a los métodos. La ceremonia debe tener un lugar en nuestra vida como iglesia. Ahora, quiero ser claro, no nos acercamos a Dios a través de la ceremonia. El bautismo, la cena del Señor, la ceremonia no es una forma de obtener la gracia, el poder o lo que sea de nuestro Dios. La ceremonia basada en la Biblia tiene al menos 2 propósitos sólidos. Primero, honrar a Dios y atribuirle toda la gloria. Y en segundo lugar, enseñar al pueblo de Dios lecciones visuales y participativas de la verdad. ¿Saben que solamente en los últimos 2 o 3 siglos somos un pueblo en este mundo en donde la mayoría sabemos escribir y leer? Los hebreos no andaban con una Biblia. Ni andaban todos con su propio rollo, con la ley. No, era algo para el templo, para el tabernáculo, para la congregación. Y en la edad de la iglesia, fue hasta la invención de la impresa que fue posible que cada creyente tuviera su propia copia de la Biblia. Es decir, que en el primer 1,5 milenios de la iglesia fue imposible andar con una Biblia. Imposible. Y por eso, a través de la ceremonia y otras cosas más, la iglesia enseñaba los principios de la palabra del Señor. Y este segundo punto es tan importante, les digo por qué, porque los jóvenes de hoy están mucho más inclinados a aprender visualmente y a través de su participación que simplemente escuchar una conferencia didáctica. Esto no reemplaza, por supuesto, la necesidad de la predicación y la enseñanza y todo esto, solo para decir que necesitamos ser sensibles a todos los estilos de aprendizaje. ¿Cuántos sentidos nos dio el Señor? ¿1? No, 5. 5. Y tenemos la responsabilidad de entender cómo acercarnos a los demás por medio de estos 5 sentidos que el Señor nos ha regalado. Durante los primeros periodos de la historia de la iglesia, como digo, cuando tantos eran analfabetos, la iglesia usó música, pintura, escultura e incluso arquitectura para enseñar la verdad bíblica, tanto protestante como católica. Me vuelve loco andar con americanos del sur, del norte, en Europa, visitando algunas de estas iglesias que tienen siglos y viendo la riqueza de la enseñanza
en escultura, en pintura, en arquitectura, y escuchar a alguien decir idolatría. No, ignorante, tú. No es eso. Ahora, si alguien piensa que por medio de esto va a llegar a Dios, correcto. Pero la idolatría puede ser falsas doctrinas también. Yo creo que muchas veces en la iglesia, porque la idolatría es cualquier cosa entre nosotros y Dios. Y muchas veces son nuestras opiniones, nuestras preferencias en cuanto a la música o la ceremonia o lo que fuera, que llegan a ser una cosa más importante que Dios mismo, hasta para dividir la iglesia de Cristo. En París hay una iglesia que me encanta tanto, se llama la iglesia de Saint-Chapelle. Está en Cité. Esta iglesia construida ahí por el año 1200 algo, no recuerdo precisamente la fecha, pero tú entras en esta iglesia, que está no tantos metros de Notre Dame, pero entras allí, en el auditorio de esta iglesia, y te encuentras en un mundo de vidrio de colores. Y en estos paneles, más de 1100 paneles en esta iglesia, en 3 lados de la iglesia, está toda la historia de la Biblia, Antiguo, Nuevo Testamentos. Es una belleza. Y siempre estoy pensando en la gente que construyó esta iglesia hace tantos siglos. Y pensando en el hecho de que la gran mayoría eran analfabetos. ¿Cómo sería estar sentado en esta iglesia domingo tras domingo, viendo esta belleza y recibiendo a la misma vez la Biblia? No, hermanos, hay un lugar para las bellas artes, hay un lugar para la arquitectura, para usar todos los sentidos para aprender de nuestro Dios, quién es, cómo es, lo que dice en la Biblia, etc. Y hay momentos especiales para rendir nuestro respeto a Dios y aprender, como por ejemplo la Cena del Señor, el bautismo, y no es el método en sí. Y estos métodos pueden cambiar de vez en cuando. Yo tengo, quiero ver, casi 50 años de pertenecer a esta iglesia. Incluso los muchos años que pasamos en la América Latina, siempre eran miembros de acá. Llegamos a esta iglesia recién casados. Por eso digo que ya tenemos más de 50 años de estar en esta iglesia, porque vamos a celebrar 53 años de matrimonio, mi señora y yo, dentro de poco. Y en estos años he visto muchos cambios en cuanto a la música, en cuanto a la ceremonia, en cuanto a prácticas, en cuanto a todo. Pero la misma Biblia, el mismo Dios, el mismo Señor Jesucristo, el mismo Espíritu Santo, la misma salvación, el mismo crecimiento, es la misma congregación, pero diferente. ¿Por qué? Porque ha crecido a fondo. Gracias al Señor. Así que ninguna de estas son cuestiones de estilo o metodología, por favor. No. ¿Qué podemos hacer para enseñar el propósito de la Cena del Señor? El bautismo. Yo recuerdo una vez estuve en una gran conferencia de jóvenes en Argentina, en Córdoba, y una noche la celebración tuvo que ver con la necesidad de alcanzar a la gente marginada en este mundo. Y cuando entramos allí en el auditorio aquella noche, todo estaba
decorado como si fuera un lugar de basura, una zona marginada en la ciudad más pobre del mundo, y un montón de niños que estaban buscando ahí en la basura algo para comer, y ropa sucia, y entonces entró el coro, el equipo de alabanza, mejor dicho, y comenzaron a cantar alabanzas al Señor, y dentro de poco una señora dijo, no, un momentito, no puedo seguir cantando viendo a estos pobrecitos, a estos niños ahí que no tienen nada. Y entonces cada miembro del equipo de alabanza se bajó de la plataforma y sacaron camisetas nuevas para poner sobre estos chicos. Y luego entró un pastor argentino, abrió su Biblia para hablar de la Santa Cena. Y estos mismos niños comenzaron a repartir pan entre toda la asamblea. Y luego comenzaron a compartir ramas de uvas. Y cada quien tomó su uva cuando estos niños estaban repartiendo entre todos nosotros. Les digo que fue uno de los momentos más marcados de mi vida en cuanto a la Santa Cena. Jamás puedo olvidar la imagen de este momento, recordándome del propósito de la Santa Cena. No pensar, ¿quién ordenó a estos niños? Que no son diáconos, son niños. ¿Cómo se atreven y uva que no, es que tiene que ser jugo? Y otros dicen, no, tiene que ser vino. No. Así estamos saliendo de su propósito bíblico. El propósito bíblico es una ceremonia para recordar lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Punto. Y todo esto es una parte importante de ser la iglesia. Y la tendencia nuestra es pensar en la iglesia como si fuera una organización hecha de programas, en vez de pensar en un organismo que es el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo a través del cual el Espíritu de Dios opera en el mundo el día de hoy. Nosotros vivimos la vida de Dios en la tierra. No vamos a la iglesia, no asistimos a la iglesia, somos la iglesia. Y toda esta área de aprendizaje ceremonial y cooperativo es algo, francamente, que no puedes duplicar por tu cuenta, estando a solas. Es algo que sucede en un entorno grupal. Y la segunda cosa es experimentar la alegría del sacrificio mutuo. Es algo que no puedes hacer estando a solas. Experimentar la alegría del sacrificio mutuo. Y es precisamente lo que este pueblo hebreo está haciendo en este día de gran celebración en Jerusalén. Hay una conexión íntima, fíjense, entre el sacrificio y la alegría. En versículo 43, no he olvidado de Nehemías 12, versículo 43, ya dejé de predicar, está bien. Nehemías 12, versículo 43, aquel día ofrecieron muchos sacrificios y se regocijaron, porque Dios les había dado gran alegría. También se regocijaron las mujeres y los niños, y el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Ofrecieron muchos sacrificios y se regocijaron, y Dios había dado gran alegría. Alguna forma de gozo o regocijo aparece varias veces en este solo versículo, Nehemías 12:43. Estas son personas que ofrecieron un gran sacrificio y entraron a la misma vez en el poder de la alegría, y una alegría que se escuchó a lo lejos. Pablo dijo a los filipenses en Filipenses 2:17,
Al contrario, aunque haya de ser derramado como una ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y me regocijo con todos ustedes. Pablo sabía que su vida estaba llegando al final, pero encontró gozo y regocijo con todos ellos, con todos ellos. Otro gran ejemplo se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12, Hebreos 12, 2, versículo famoso: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que tenía delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entramos en el gozo pasando por el sacrificio. Cuando la reina de Inglaterra está en residencia en el Palacio de Buckingham de Londres, su bandera ondea sobre el castillo. Si no ves la bandera, sabes que la reina no está en casa. Un inglés que es también creyente escribió hace muchos años, Walter B. Knight dijo: la alegría es la bandera que ondea sobre el castillo de nuestros corazones, anunciando que el Rey está en residencia hoy. Qué lindo eso. Pues viendo las congregaciones de algunas iglesias, veo que el Rey no está en residencia hoy, porque todo el mundo está triste, solemne y todo esto. No, estamos en la casa del Señor, hay que mantener el silencio. Reírse aquí, no se permite. Esto quiere decir que el Rey no está en presencia. Ahora, suficiente. Una cosa más que no se puede hacer fuera de una comunidad es optimizar el poder de los recursos que el Señor nos ha dado. Las bendiciones traen también las responsabilidades correspondientes. En Nehemías capítulo 12 vamos a ver del versículo 44 en adelante. Aquel día fueron puestos hombres a cargo de las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para juntar en ellas de los campos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y los levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y a los levitas que realizaban el servicio. Así cumplieron la ordenanza de su Dios y la ordenanza de la purificación. También los cantores y los porteros hicieron conforme al mandato de David y de su hijo Salomón, porque desde el tiempo de David y de Asaf, desde tiempos antiguos, había directores de los cantores para cantar alabanzas y salmos de acción de gracias a Dios. En los días de Zorobabel y en los días de Nehemías, todo Israel daba a los cantores y a los porteros las porciones correspondientes, cada cosa en su día. Ellos congregaban sus porciones para los levitas y los levitas consagraban la porción para los hijos de Aarón. Estos hombres entienden que el gozo y el poder provienen del orden y la estructura de la vida. Dios había establecido orden, Dios había establecido estructura en la congregación de Israel, y nombran a hombres para que sean mayordomos, o otra palabra, administradores de los recursos necesarios para que la adoración de la ciudad y el templo funcionen de este momento en adelante. La administración corporativa en la iglesia, digo, no en el edificio, sino en la asamblea, la congregación, optimiza los recursos que ofrecemos juntos. Imagínense lo que puede suceder si la iglesia comienza a actuar como iglesia, juntos. Juntos tenemos sinergia. Juntos solo tenemos nuestra propia energía personal. ¿Has visto
estas películas viejas del barco de esclavos romano y todo esto, y todos ramando así con el tambor, boom, 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 un romano con látigo ahí y todos en armonía. ¿Qué pasaría si todos se presentaran a remar cuando quisieran y lo hicieran de manera que quisieran? Pues no van a ningún lugar y todos van a morir. Pero, ¿qué tal si la iglesia tuviera esta imagen? Todos trabajando juntos en sinergia. No como un gran programa, no, sino en el Espíritu Santo. Todos con un mismo sentir, como encontramos en la Biblia. Hemos visto en este podcast y el anterior 6 cosas que no se pueden hacer solas, sino en comunidad, en la congregación o la asamblea. Somos la iglesia. Y cuando digo esto no estoy pensando en nombre, no estoy pensando en denominación, católico, romano, bautista, metodista, no, estoy pensando en el cuerpo de creyentes. Y hay creyentes por todos lados. Y el hecho de pertenecer a cierta iglesia, denominación, no es garantía de la vida eterna, como entendemos nosotros. Tener un título, tener un estudio teológico, tampoco. Estamos hablando de la iglesia. Y hemos visto 6 cosas que no se pueden hacer solas, sino en congregación. Somos la iglesia. Y como tal, estamos comprometidos a crecer. ¿Qué paso específico darás hoy para crecer? Ahora, este podcast a propósito se llama Crecer a Fondo, porque es nuestro objetivo. Y si estás aquí conmigo por primera vez, si esta enseñanza le ha ayudado un poco, si ha sido una bendición, entonces le pido suscribirse a este podcast. Puedes hacerlo en cualquier lugar en donde encuentras tus podcasts, Apple, Google, Spotify. Me imagino que hay tantos ejemplos más, pero de esta forma podemos colaborar juntos. Si puedes dejarnos una buena palabra o un like o lo que fuera, esto también, si puedes enviar el link a amigos, a familiares, esto nos ayuda a colaborar más como la iglesia. Y puede ser que no estás de acuerdo conmigo en cada cosa que yo digo. Está bien, yo tampoco. Por eso estoy creciendo y de vez en cuando aprendo algo nuevo. Esta es la idea. Y juntos se puede hacer mucho mejor. Así que ayúdanos en eso, por favor. Y aquí estamos de hoy en 8 en este podcast, Crecer a Fondo. Que esto sea una realidad en tu vida. Hasta la próxima vez.